Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos, con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy miércoles 12 del mes de febrero del año 2025. Un miércoles, señores, donde tenemos una noticia triste, y es que en el día de ayer el cantautor Félix Cumbé falleció de un accidente cardiovascular. Él tenía varios días padeciendo, enfermo, y ayer murió. Félix Cumbé escribió algunas canciones con el Mayimbe, Solo por quererte a ti, Déjame volver, pero también hubo una canción que se pegó mucho para un diciembre y fue la que realmente le dio el mote de Félix Cumbé, porque así mismo es el título de la canción, Félix Cumbé, que con tanta gracia cantaba ese merengue, y la verdad es que lamentamos sobremanera la muerte de ese ícono del merengue, una persona que es de origen haitiano, pero que se encarnó en el corazón de nosotros los dominicanos, al igual que como lo han hecho otros merengueros, sin ningún tipo de discriminación. Miren, señores, vamos a cambiar de tema, porque como decía Rodriguito en uno de sus programas, la vida continúa. Miren, cuando se habla de la República Dominicana a nivel regional, nosotros somos considerados como uno de los referentes, y pudiéramos decir que nosotros ejercemos un papel protagónico. Y al ejercer un papel protagónico en la región, entiendo yo que las autoridades deben de trabajar para que ese desarrollo vaya acompañado de un mejor ordenamiento en la forma de actuar de nuestras autoridades en el desarrollo y comportamiento de la ciudadanía. En el sector de los Alcarrizos hay un hospital el cual se anunció su intervención y que estaba programado para entregarlo en abril de este año. Ya estamos a 12 de febrero y los moradores de los Alcarrizos han podido notar que los trabajos han sido paralizados. El Estado declaró esos terrenos de utilidad pública y no se está trabajando. Los moradores de esa demarcación, que son unos 50,000 habitantes, tienen que trasladarse a otros lugares con sus enfermos y albergan el temor de que por la distancia muchos de ellos mueran en el camino. Y yo le digo esto, señores, porque la salud juega un papel esencial en el desarrollo de los pueblos. Pero también, señores, hay que organizar el país de manera tal de que las autoridades cumplan con la promesa que hagan, porque no se imaginan ustedes la importancia que tiene para un país cuando se pueden llevar los registros de las personas, tanto nacidas como muertas. Miren que en el vecino país de Haití ocurren muchos problemas por la falta de documentación. ¿Y por qué yo hablo de la salud y la conjugo también con la muerte? Porque a veces uno piensa que los moradores de los Alcarrizos, que son gente buena, que son personas humildes y trabajadoras, a veces las autoridades la miran por encima del hombro y no le dan la debida importancia. ¿Por qué yo digo que no le dan la debida importancia?
porque los moradores de los Alcarrizos también tenían un cementerio que está lleno y de repente, como había un solar baldío bastante grande, entonces la gente empezó a improvisar un cementerio en un lugar donde no había. Y ha continuado la gente enterrando a quienes se mueren ahí y ellos popularmente le llaman el cementerio nuevo. Pero ese cementerio no tiene ningún tipo de formalidad que el Estado lo tenga bajo control. Y yo le digo lo siguiente, los cementerios se rigen por ley, pero aparte de que hay leyes que los rigen, también hay un cementerio nacional, que es el de la avenida Máximo Gómez, que es donde deben registrarse todas las personas que mueren en los diferentes cementerios, y eso funciona como una casa matriz. Para que ustedes tengan una idea, en el país entero hay diferentes oficialías de Estado Civil donde usted va a declarar y a reconocer los niños, pero esa oficialía de Estado Civil a la vez están adjuntas a la Junta Central Electoral, y allí hay un almacén de todas las que están diseminadas en el país, de manera pues que cuando existe cualquier controversia o cualquier error en los datos de una declaración, entonces usted va a esa matriz y ahí usted puede obtener la información que busca. Pero también esa matriz, como organismo rector, cuando hay que incurrir en la regularización de esas actas de nacimiento, la que emite las certificaciones en la cual le ordena la corrección de los libros de las demás oficialías. Pero cuando una persona muere, de esa muerte nacen derechos, porque usted a partir de ahí inicia o puede hacer lo que es el traslado del derecho de propiedad de aquel de cuya sucesión se trata, que es el muerto. Pero al momento de que usted quiera expedirse una certificación de una persona que no cuente con la debida regularidad de un enterramiento, ya eso ahí crea un conflicto de intereses que es bastante grande. Entonces, yo no coincido que un país como el nuestro, que ha dado pasos importantes en diferentes materias, que tenemos un presidente que ocupa el tercer lugar en el ranking de popularidad y que ha hecho un buen gobierno, justamente por eso está en esa tercera posición, que nosotros entonces vayamos desarrollando este país de una manera tan desorganizada. Sobre todo, yo le digo esto, señores, porque nosotros tenemos hasta cierto punto una mochila de piedra en la espalda que nos da un peso bastante fuerte, que casi no tiene debilitada la cadera, y es la presencia de nacionales extranjeros sin ningún tipo de comunicación, sin ningún tipo de documentación, y que son usuarios de nuestros servicios, porque muchos de los que fallecen aquí en el país son enterrados en suelo dominicano. Hoy ustedes se imaginan que independientemente de la falta de documentación, tampoco puede existir un registro que le permita a una persona poder identificar si está enterrado en un cementerio o no. Ustedes se imaginan que haya una superposición de personas
que alguien que haya cometido un delito bastante grave en Haití quiera declararse como muerto aquí y que estuvo en este cementerio y que esa persona entonces pueda camuflajearse con otro nombre. Todas estas cosas, señores, pueden ocurrir cuando nosotros no tenemos la debida formalidad. Y es por eso que yo llamo a las autoridades a que en la medida que nosotros venimos creciendo, que también crezca la organización, que también ese desarrollo vaya acompañado de una serie de actuaciones que dimanan del Estado Dominicano, que no podemos tener suelto como tenemos algunas cosas, como lo es ese cementerio de los Alcarrizos y un hospital paralizado sin que se tenga una respuesta correcta para los moradores de ese sector tan bueno, de gente humilde y trabajadora. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miren, señores, gracias por permanecer con nosotros. Hay veces que en nuestro país las cosas se ven de una forma chabacana y se utiliza mucho el chantaje. Y las cosas las hacemos de la siguiente manera. Bueno, nosotros estamos propugnando por la modificación de un código penal, un código completamente obsoleto, que tiene 100 y pico de años, un código que viene desde Napoleón, y no hemos podido hacerlo. ¿Por qué? Bueno, yo espero que ahora, con Donald Trump en la presidencia, se pueda hacer. Porque lo que tenía básicamente paralizado era una agenda internacional que querían maquillarnos ese código por múltiples razones. Entre ellos hablaba también de que se debía respetar, que no podía haber discriminación, porque a veces el no reconocer la homosexualidad se vería algo como algo discriminativo. El hecho de no permitir el aborto, que ha sido, yo diría que el talón de Aquiles y ha mantenido estatizado ese código, tenía paralizado esa aprobación, y nosotros que casi siempre le damos continuidad a una agencia, a las agencias internacionales, sobre todo a la misma USAID, que hoy está envuelta en un escándalo porque patrocinaba una serie de actuaciones en diferentes países que hoy el gobierno de Donald Trump le tiene cuestionamiento. Y yo le digo, mi amplia preocupación por la modificación de ese código, porque nosotros tenemos una obsolescencia increíble y hemos podido ver en los últimos días cómo han crecido las estafas inmobiliarias. Y ustedes saben básicamente por qué han crecido esa estafa inmobiliaria, porque tenemos un código penal que es bastante benigno con esas estafas. Y cuando usted ve que hay dos damas o dos mujeres que se dedican a estafar gente y que llevan alrededor de unas 124 personas estafadas, y se habla de alrededor de unos 19 millones de dólares, estamos hablando, señores, de una cantidad bastante considerable. Y cuando usted ve el aparataje del Ministerio Público y toda esa caja para allí, vienen para acá, vienen para allá, y la gente hablando, y que no, que hay que dejarle caer todo el peso de la ley, correcto. Pero ¿cuál es todo el peso de la ley? Ustedes pueden entrar libremente ahora y buscar
y descargar el Código Penal en el artículo 405, que es el que se refiere a esa estafa, para que ustedes vean que las penas por estafa son de 2 años. Y yo le voy a decir, con la depravación moral que tiene esta sociedad, y usted agarra y le dice a una persona, mira, tiene 2 años de prisión. Bueno, pues hay gente que le cogen esos 2 años y se quedan con todo su dinero ahí. Y cuando salen a disfrutar de eso y se le crea un problema, porque pudiera darse el caso de que una de esas personas que ha sido estafada, entonces, al verse burlado y la falta de autoridad y la falta de justicia, quiere hacer justicia con su propia mano, valga la redundancia, y eso ya es un problema mayor. Entonces nosotros necesitamos una modificación al código que vaya acorde con los tiempos, donde la aplicación de las penas sea algo que permita la regeneración de la persona y tenga el temor a la comisión del delito con temor a la repercusión que esto le va a causar. No es al azar que nosotros estamos viendo tanta estafa inmobiliaria en los últimos tiempos, señores. Se debe a la falta de legislación. Oigan bien, a la falta de legislación, que es algo que nosotros debemos de sanear. Una sociedad no puede caminar tan divorciada de la realidad como andamos nosotros ahora en nuestro país. Eso no es verdad. Vamos a hacer un corte y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, para mucha gente, la situación en el país no anda bien. Sobre todo para esos dominicanos que forman parte de los partidos de la oposición. Y es que algunos de ellos dicen, el presidente debe de hacer cambio en el tren gubernamental, porque aunque es un gobierno joven, parece viejo. Y otros sencillamente dicen que la economía no anda muy bien y que las decisiones tomadas por el presidente tampoco lo están. Y a veces uno se pone a ver el papel de la oposición y yo digo, caramba, aquí en nuestro país muchos de los partidos políticos se oponen a la candidatura independiente y tienen razón. Cuando yo les digo que tienen razón a no querer candidatura independiente, es porque la mayoría de los políticos dominicanos, sobre todo de la oposición, no tienen nada que ofrecerle a esta sociedad. Cuando yo veo, señores, al expresidente Leonel Fernández pidiendo transparencia acerca de la declaratoria de tierras raras, a veces pienso que muchos de los políticos entienden que la población dominicana no tiene memoria. Hoy, como el doctor Leonel Fernández
una persona que por su don de gente yo le dispenso cierto respeto porque es un caballero. Pero me irrita verlo pedir transparencia en ese yacimiento minero que se ha anunciado, porque transparencia tenía que tener él cuando establece un contrato con una empresa multinacional para la extracción del oro de la República Dominicana, en la cual le oferta a ellos el 97% de la producción y solo un 3% para nosotros. Y es una persona que haya dado el 97% de nuestro oro, una persona que es abogada, una persona inteligente, una persona que se le considera, una persona que yo diría que se sobreestima tanto, que dijo que él no tenía nada que discutir con ningún político dominicano, porque aquí nadie sabe conceptualizar, solo él. Y una persona que sepa conceptualizar tanto, entrega el 97% a 3 de las ganancias de nuestro oro a empresas extranjeras, y ese hoy es el que está pidiendo que hay que aclarar y hay que dar. Vamos a escucharlo, porque quizá ustedes piensan que yo estoy exagerando y que estoy poniendo cosas en boca de él que él no ha dicho. Vamos a ponerlo para que sean ustedes los que escuchen a Leonel Fernández. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Opinión pública. Ante esto, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, reconoció que estos elementos son un recurso valioso que podría contribuir al desarrollo económico de la República Dominicana. Tienen una importancia geopolítica, económica y estratégica, ya que son fundamentales para sectores claves de la economía mundial, como son tecnología, energía, seguridad y defensa, vehículos eléctricos, entre otros sectores. En un video, el exmandatario detalló una serie de acciones que aconseja a las autoridades realizar para poder sacar provecho a las tierras raras. Una de ellas es promover información sobre las entidades a las que se les concederá contratos para explotar estos recursos. Que se elabore una ley especial que ofrezca un marco regulatorio adecuado para la exploración y explotación de las tierras raras. 4. Que el gobierno dominicano promueva un fondo especial para apoyar programas de maestrías y cursos especializados de las instituciones de educación superior nacionales para que ofrezcan en el país talleres, seminarios y programas formativos relacionados a la industria minera y a las tierras raras. Para hacer el proceso más transparente, Fernández también recomendó incorporar representantes de varias instituciones en el estudio de estos elementos para reforzar la defensa de interés nacional. Entre esas entidades podrían considerarse, entre otras, las siguientes: el Servicio Geológico Nacional, SGN, el Instituto Cartográfico Militar, ICM, la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Esto es increíble. Ustedes ven. Ahora, el doctor Leonel Fernández fue presidente y esos consejos que él está dando, yo quisiera saber si él cumplió con todo eso, buscando esos técnicos y esa cuestión, cuando él ofertó el 97% de la ganancia a los extranjeros y nosotros el 13%, él hizo todo eso. Entonces, por eso es que yo digo que hay muchos políticos aquí que tienen mucha cola que le pisen, que no pueden hablar, y es con razón, que tienen temor a las candidaturas independientes, porque lo que él ha dicho es una pura realidad. Yo estoy de acuerdo con que se debe hacer eso. Lo único que saliendo de la boca de él se oye feo, y no es que quiera matar el mensaje por el mensajero, es que no hay calidad moral para enarbolar ese tipo de discurso. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema, porque hay algunas personas que no están de acuerdo con el Comité de Compras y Contrataciones y solicitan el cambio de ministro, una senadora
Señor director, ayúdenos con las imágenes. Del director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, esto a propósito de los planes que tiene el gobierno de crear un sistema nacional de transparencia y anticorrupción, de cuya política forma parte esa institución. La legisladora dijo, independientemente de que Pimentel provenga de la sociedad civil, es tiempo de que esa posición sea ocupada por otra persona. Son cosas que hay que verlas. Por eso yo entiendo que es muy importante que la persona que esté en compra y contrataciones ya descanse. Porque entiendo que han pasado muchas cosas y muchos casitos que no son lo más transparentes posible. Y entonces yo creo que ojalá que aunque venga de una entidad, de una sociedad civil, ya está bueno que pongamos otro funcionario ahí. Yo creo que es importante porque cuando tú ves que suceden cosas, debes avisarla con tiempo y estar pendiente con tiempo antes de que la denuncia llegue al final. Esas son cosas que hay que ver. Gracias, señor director. Miren, en Haití se pretende someter a la acción de la justicia a aquellas personas que sean sindicados por autoridades internacionales en actos de corrupción. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El presidente del Consejo Presidencial de Transición, Leslie Voltaire, anunció que procesará a todas las personalidades políticas, económicas y sociales del país que fueron sancionadas por la comunidad internacional por su presunta participación en crímenes como el narcotráfico o la desestabilización del país. Más de 30 personalidades haitianas han sido sancionadas por países como Estados Unidos y Canadá, entre ellos el expresidente del país, Michel Martelly, el ex canciller Laurent Lamotte, los líderes de bandas armadas. Miren, cuando uno escucha de que en Haití se le quiere imponer sanciones por actos de corrupción a alguien, a uno como que realmente le sorprende bastante. En primer lugar, ninguna de las autoridades que hay en Haití gozan de legitimidad. Pero no solo eso, sino que tampoco usted encuentra dentro de la sociedad haitiana un representante en el cual un organismo internacional pueda decir, mira, nosotros vamos a dar esta contribución para que se haga tal o cual proyecto y que exista la garantía de que ese ministro, de que ese funcionario que recibió esos recursos le vaya a dar un uso correcto. Haití es prácticamente tierra de nadie. Y la verdad es que independientemente de la policía keniana que hay allá procurando hasta cierto punto restablecer la paz para que se pueda convocar a unas elecciones libres y transparentes y que sean los nacionales haitianos los que puedan hasta cierto punto definir su propio camino, es una situación extremadamente difícil y que uno como que no le ve la cercanía a que eso pueda ocurrir, por lo menos en términos inmediatos, de manera pues que esa es una situación extremadamente difícil. Miren, vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que en nuestro país existía un hospital psiquiátrico que estaba en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Por eso es que el que tiene 50 años o más recordará que cuando alguien decía algo de poca coherencia, la gente decía, no, ese hay que llevárselo para el 28. Y es porque allá había un hospital psiquiátrico. Y no había que decirle que está loco a la persona, no, llévenselo para el 28. Entonces, ese hospital fue desmantelado. Porque la ciencia moderna entiende que tener recluido en hospitales por mucho
a la persona almacenado, lejos de ayudarlo, lo que hacen es que le atrofian ese desarrollo. Pero la verdad es que el Estado debe de hacer algo, porque lo que se planteó en ese momento, cuando se desmanteló ese hospital, es que los demás hospitales iban a tener adherido una parte para la psiquiatría, pero en menor cantidad. Pero entonces ahora no hemos quedado sin pito ni flauta. Y cuando usted ve la cantidad de psiquiatras que hay en el país, señores, es muy poco. Creo que son como unos 20,000 para el país entero, o 2,000. Se habló una suma, algo así, igual para el país entero. Y después de tu entierro, de tu encierro que provocó la pandemia, el mundo no anda bien en términos de psiquiatría. Y hay algo que ha generado un escándalo bastante grande, y es que en Jarabacoa se produjeron unos 4 suicidios. ¿Y por qué se habla? Bueno, mucha gente cree que eso guarda algún tipo de relación con unos programas que se ponen a funcionar a través de las redes sociales, personas con ciertas debilidades mentales, que probablemente eso influyó a que 4 jóvenes se quiten la vida. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Vamos a Jarabacoa, provincia de La Vega. En menos de una semana, 4 personas se han quitado la vida en distintas comunidades de este municipio, generando preocupación entre los familiares de las víctimas y toda la comunidad. De los fallecidos, 3 eran jóvenes de entre 22 y 24 años, mientras que el cuarto caso corresponde a un hombre de 55 años. Darly Trinidad Jiménez, de 24 años, Vinairi Rodríguez y Randy Peña Peralta, ambos de 22 años, fallecieron a causa de suicidios en las últimas horas, mientras que el más reciente caso corresponde al agricultor Elvis Páez Tiburcio, quien murió tras ingerir una sustancia tóxica. Miren, señores, cada vez que ocurren eventos especiales, nosotros tocamos este tema de las enfermedades mentales, pero sucede igual que cuando hay neblina. Uno se levanta por la mañana, ve la oscuridad y se siente alarmado, pero cuando llega el sol, que todo vuelve a la normalidad, es probable que ya en el transcurso del día uno no se acuerde de la existencia de esa neblina. Y yo le digo esto porque aparte de esos suicidios, también hubo un hombre que penetró a una iglesia allá en Higüey y apuñaló personas. Señor director, ayúdenos con las imágenes. De 41 años, cuya acción quedó grabada en cámaras de seguridad cuando se lanzó sobre la multitud, presuntamente molesto por la bulla que se producía en el templo. Los presentes, para calmar la situación, se abalanzaron sobre el atacante y lograron evitar que el hecho pasara a mayores. Él llegó, penetró, no como dicen que fue con un puñal, tenía algo cortopulsante como si fuera un cristal, y entonces desconocemos cuál fue lo que le pasó por la mente. Él entró, tumbó el púlpito, había una joven cantando, habían niños ahí donde se tuvieron que correr, y entonces los hermanos de la iglesia, para tranquilizarlo, ¿verdad? Como decimos, para someterlo a la obediencia, entonces sufrieron algunos que otros cierta cortadura. Hubo uno que tuvo una cortada aquí. Polanco Grullón fue detenido y está... Bien, señores, miren, yo les decía, vamos a cambiar de tema, porque yo les decía a ustedes en el día de ayer que en el béisbol de invierno, en la Lidón, anteriormente solo se hablaba de béisbol
cuando ya venía llegando el mes de septiembre, el próximo octubre, que iba a iniciar la temporada, pero que ahora no, que hay un dinamismo en el béisbol que motiva a que se trabaje el año entero. Y yo le digo esto porque ya a partir del viernes, el día 15, comienza a funcionar lo que es la agencia libre con los peloteros. Y son muchos los que van a participar, son 100 y pico de peloteros, y déjenme decirle que esos peloteros están, en la mayoría de ellos, los capitanes, y hay personas que son muy importantes para los equipos. El que tiene una mayor cantidad es el conjunto de los Leones del Escogido y luego el conjunto de los Tigres del Licey. Esos son los que tienen la mayor cantidad de peloteros, y déjeme decirle que ya la dirigencia de los Leones ha dicho que el equipo campeón no se debe desmantelar y que ellos van a mantener la mayoría de esos jugadores. Entonces, vemos que dentro de esos jugadores, por ejemplo, del Licey, está Jonathan Aro, que es el lanzador, el histórico Jairo Asensio, Luis Alberto Bonilla, Génesis Cabrera, José Cisnero, José de Paula, Ulises Joaquín, Radamel Liz, Junior Marte, Héctor Pérez, Hansel Roble, Raúl Valdés, César Valdés, Michael de la Cruz, Francisco Mejía, Michael de León, Adalberto Mondesí, Manuel Andújar, Emilio Bonifacio, el capitán, Steve Moyer y Mel Roja. Por el conjunto de los Leones del Escogido estarán Gerson Batista, Johnny Cueto, Henry Familia, Jesús Liranzo, Rodolfo Martínez, Keuri Mella, Rafael Montero, Iván Nova, Desiderio Pimentel, Johan Ramírez, Henry Sosa, Gary Sánchez, Orlando Caliste, Andrés Félix, Michael Franco, Jamaikel Navarro, Sander Pimentel, Jim Segura, Zoilo Almonte, Junior Ley, Jimmy Paredes y Framil Reyes. Esos son los jugadores que estarán en la agencia a libre por los equipos de la capital, mientras que los del Cibao está por las Águilas, Jimmy García, Jan Mariñe, Wilfin Obispo, Pedro Payano, Enny Romero, Alex Reyes, Pedro Estro, José Ureña, Carlos Paulino, Stanley Castro, Adelín Rodríguez, Ramón Torres, Luis Valenzuela, Jonathan Villar, Juan Lagares y Jeffrey Pérez. Y Jeffrey Pérez, por los Gigantes estará Manuel Pozo, Pavel Espinal, Fran Garcés, Rudián Gullán, Juan Minaya, Willy Peralta, los Luis Perdomo, Yerly Rodríguez,
Ángel Sánchez, Yermín Mercedes, Edwin Espinales, Carlos Franco, Ronald Guzmán, Kelvin Rodríguez, Ketel Marte, Melvin Paredes, Jorge Bonifacio, Marcelo Osuna, Carlos Peguero, Moisés Sierra y José Sirí. Esos son los de los gigantes y mañana le daremos, por falta de tiempo, los agentes libres del este, de los Toros y las Estrellas Orientales. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.